Good morning, welcome all. Today we're going to do a new project, a simple dress for Blythe doll with curly sleeves. Buenos días, hoy vamos a hacer un nuevo proyecto de costura. En este caso será un vestidito de muñeca Blythe con manguitas de globo en una sola pieza. Es un patrón que nos permite hacer el vestidito en una pieza. Ok, para comenzar selecciona una telita que te guste, preferiblemente con el estampado pequeño para que sea acorde al cuerpo de la muñeca, y después necesitas el patrón del vestido. Si ya tienes uno, pues puedes seguir el tutorial. Si no, ve a mi tienda Etsy, allí puedes comprar el patrón, que es un documento de PDF, es una descarga digital instantánea. Lo imprimes en una impresora, en un A4, un papel normal, lo marcas sobre la tela y ya podemos comenzar. First of all, please choose a fabric that you like. For example, this is a tilde fabric with Thunberg's prints here, and I use it to be just in the chest. Later, you need the pattern. You can go to my Etsy shop. The link is in the description of the video, and you can get there the PDF pattern. It's a digital download, printed on a paper, later paint on the fabric, the pattern, and let's begin. Ok, para comenzar vamos a fijar la máquina aquí y vamos a poner mucha más luz aquí delante porque el otro video me parece que me quedó un poco oscuro. Así que vamos a ver si ahora mucho mejor. Ahora tenemos más luz. Bien, vamos a comenzar por la parte de lo que es el pecho. Esto sería el pecho, esto serían las mangas y esto sería la espalda. Cuando lo doblamos nos va a quedar así. This is the first part you have to do. Chest, sleeves, and back. Okay, choose some other fabric. Sew it around the neck. Turn off and iron. Now we have ready the neck. Selecciona otra telita para que sea la trasera del cuello. Cóselo por la línea, dale la vuelta y plánchalo. Preferiblemente entre tela adhesiva, que es esta que se pega con la plancha. Ya tenemos hecho el cuello. Ahora vamos a hacer las mangas. Existen dos formas. Una que es haciéndolo liso de esta manera o haciéndolo con la goma o el elástico, que es como lo vamos a hacer. There is two ways to do the sleeves. Just simply turning off the fabric or with a rubber band is the way we are going to do it. Okay, please turn the fabric by the line you painted before. Put the rubber and let's sew straight ahead. Vamos a hacer un pequeño doblez de la tela hacia adentro. Le ponemos la goma aquí en la esquinita. Para comenzar hacemos 3 puntadas adelante y 3 atrás para rematar. 3 stitches back to hold the line. And now we are going to pull the rubber, but not too much. If you pull too much, it's gonna be so curly that it's impossible to get in the hand of the doll. Si lo alas mucho, se va a quedar muy rizado y te va a ser dificultoso meter la mano de la muñeca. Entonces, vamos a alar, pero solo un poquito. Let's pull the rubber, but just a little, and let's sew. The size of the stitch that I use is 3.5, but you can use the size you feel better. El tamaño de puntada que yo utilizo es 3,5, pero tú puedes utilizar el tamaño de puntada que quieras. Ya tenemos terminada una manga. En un solo paso de costura hemos hecho dobladillo y el rizo de la manga de globo. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Let's do the same in the other sleeve. In one step we have the border and the rubber. In one step we made the border of the sleeve and we add the rubber. 3 stitches back and sew straight ahead, pulling a little bit. Okay. Our sleeves are finished.
Nuestras mangas están terminadas. Ok, ahora vamos a cerrarlo así. Vamos a sujetar los laterales y vamos a coser por nuestra línea, aquí y aquí, sujetando las dos partes para que nos quede parejo. Si ves que tu máquina hace demasiada fuerza y separa las telas al coser en ese punto, le puedes dar una puntada a mano. Rematamos, giramos y rematamos. Let's do the other part. If you see that your machine moves the fabrics like this, you can add a stitch by hand. So let's join the two parts of the fabric. Oh, wait a minute. Se ha desenhebrado aquí la aguja. A veces sucede. Un vestidito de este tipo lo puedes combinar con muchísimas cosas. En verano, por ejemplo, solo con un par de sandalias, o en invierno con leggings, debajo una camiseta de manga larga, una chaqueta. A dress like this, you can wear it in summer only with a pair of sandals, or in winter with leggings, a long sleeve t-shirt and a jacket. You will find all the patterns at my Etsy shop and the sewing class here in the channel. Okay, let's do it. 3 stitches back to make the sew line stronger. Okay, 3 stitches back. Okay, now let's cut here and here. We have made this part of the dress. Is the blouse. Ya tenemos terminada esta parte del vestido, que es la blusa. Ahora vamos a ver cómo se hace la falda. La falda es muy simple. Es un pedazo de tela de 10 centímetros por 35 centímetros. This part is quite easy. It's just a piece of fabric, 10 centimeters and 35 centimeters. We are gonna curl this part. Vamos a rizar esta parte. Para esto vamos a poner la puntada de la máquina en la medida de 4,5. For this part we are going to use stitches in the size 4,5. Ok, rematamos y vamos recto. With this bigger stitch, we are going to curl this part of the dress. Con este tamaño de puntada más grande, lo que vamos a lograr es rizar el vestido. Ahora, quitamos aquí un poquito del hilo y ya podemos ir rizando. Muy despacio. Take the thread and pull very soft, very gentle, until the end. And now you have to match this part of the dress with the skirt. Okay, we are going to join it, this part and this part. Vamos a unir la parte de la falda con la parte de la blusa. Volvemos a poner nuestra puntada en 3,5. Okay, we are going back to the other size of stitches, 3,5 or 3 as you prefer. Remate, 3 stitches back, and now it's very important to take the curls as the same way all the way. Tenemos que ir vigilando los ricitos. Excuse me. Tenemos que ir vigilando los ricitos que nos queden parejos a lo largo de todo el recorrido. En este caso es muy fácil porque esto es una tela tilda, que son las telas especiales para patchwork y son muy fáciles de tratar. Hay otras telas que son un poquito más complicadas, que los rizos te queden parejitos. In this case, the tilda fabrics are the best for this kind of works and for
also for patchwork, and it's very easy to get perfect curls. Okay, now it is joined, the blouse and the skirt. Let's see that the size is the same, okay? If it's not, you have to turn off the line and sew it again until it gets exactly the same. Vamos a comprobar que sean iguales. En el caso de que no lo sean, desbaratas un poquito la costura y lo subes para arriba hasta que te queden los dos iguales. En este caso, por este lado, como yo tengo máquina remalladora, le hice este remallado. Si tú no tienes, lo que puedes hacer es con la tijera hacerle aquí los piquitos para que no se te deshilache la tela. Lo puedes dejar así y plancharlo, o le vamos a hacer una pequeña línea de costura para que quede más plano. You can let it this way and iron it, or a stitch line to make it flat. I will do a stitch line to make it flat. Okay. This part of the dress, you can add a lace, you can let it this way, or you can do a little part like this. Very simple. Okay. No, we lose the thread. Un momento, porque se nos ha desenhebrado la aguja otra vez. Quizás esta parte también sirva para ver si te resulta complicado enhebrar este tipo de máquina, pues lo hacemos aquí en vivo para que lo puedas ver. Sé que a veces resulta complicado a la primera, pero después lo vamos haciendo ya mecánicamente. Aquí, 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 here, this way, this way, this way. I didn't use this because it's too much tension for the thread. Yo no usé este porque le da mucha tensión al hilo. Pero eso se trata de que vayas probando cuál es la tensión adecuada para la tela que vayas a coser en cada momento. Si ves que el hilo se revienta, tiene demasiada tensión. Si ves que la costura queda floja, pues está demasiado suave el hilo y se regula por aquí. En ese caso, en esta máquina. En otras, pues hay algunas que tienen tensión automática, que prácticamente no hay que tocarles nada. Ok. Let's continue. ¿Dónde estábamos? Our dress is finished. Our dress is finished. Now we are going to close the dress. Ahora vamos a cerrar el vestido. Si tienes la máquina remalladora, es el momento de que le pases por aquí por el borde. Si no, con esta tijera. Esto es para que no se nos deshilache. Para el cierre vamos a utilizar en esta ocasión velcro, pero si tienes brochecitos de presión también se los puedes poner. We are going to close the dress with velcro, but also you can use the buttons, automatic buttons. Ok, vamos a poner aquí el velcro por la parte esta que raspa, la parte rígida. Aquí hacemos un pequeño doblez hacia adentro y comenzamos aquí, siempre haciendo el remate al comenzar. Al empezar la costura. 3 stitches back and we are going to sew straight ahead
until the end. And now the other part. Ahora vamos a la otra parte. En esta ocasión, como es la parte suave que es más ancha, vamos a hacer 2 líneas de costura, no solo una. In this occasion, we are going to add 2 sewing lines. Two stitches lines, not only one. Let's begin here. Doblamos un poquito para adentro. Si te resulta difícil hacerlo de este modo, lo puedes hacer al revés. O sea, con el velcro hacia ti, para que así vayas viendo por qué parte vas. Yo lo hago así porque prefiero siempre estar segura que me está quedando la costura perfecta por fuera, pero tú lo puedes hacer al revés, que la parte del velcro sea para ti. If you feel more comfortable looking at the velcro, 2 stitches, 1, 2, and go straight. If you feel more comfortable sewing this way, of course you can do it also. You will sew this way and you will be watching the velcro all the time. Our dress is finished. Take out the thread, quita los hilitos sobrantes, and we have made one dress for Blythe in one step with curly sleeves. Y hemos hecho un vestidito para muñeca Blythe en un solo paso. Este patrón de vestido lo voy a sacar también para Blythe Midi, Lilliput y todas las otras muñecas que tengo en el canal y en la tienda. I will add this pattern also sized for other kind of dolls like Obitsu 11, Lilliput, Blythe Midi. Okay, let's see how it fits to the dolls. And now we have to fix the light first. Here we have the dress we have made right now. And here is the doll with the dress. She's wearing a legging. You can find the pattern of this legging at my Etsy shop and the free class here in the channel. This lovely doll is made by Mini Ana. She's an artist from Valladolid in Spain. Please visit her Etsy shop. She has a really lovely dolls. This is the same dress, the same pattern, but here I add lace. In this case, I add lace to the dress. This is also a very lovely fabric with Brady Girls. Es el mismo vestidito que le hemos añadido encaje aquí debajo y tiene aquí arriba un estampado de chicas de la pradera con el sombrerito. Me encanta, muy bonito. Esa telita la tenía guardada hacía unos cuantos años, no sabía en qué utilizarla hasta que vi que el tamaño de las muñequitas era perfecto para ponerlo aquí en el pecho de la muñeca. Y finalmente tenemos aquí esta otra belleza que le hemos hecho un vestidito vintage. Es el mismo patrón, pero le hemos añadido un volante aquí abajo. And finally we have here this other beauty with this other piece of fabric joined to the same pattern. It's the same pattern as you can see, and I add the other fabric. Of course, you can visit my Etsy shop. You have all the patterns there. Some dresses I made are for sale there too, and all the classes, the sewing classes, are at my channel. I'm gonna keep sewing. I'm gonna keep doing more sewing projects. Hope to see you here. Bueno, ya saben, todos estos patrones los puedes encontrar en la tienda. Las clases de costura son gratis aquí en el canal y yo voy a seguir creando proyectos de costura. Espero verlas pronto porque ahora mismo me pongo manos a la obra y hago otro proyecto. Adiós.